Continúo con el segundo. Buenas tardes. Continúo con el segundo video del día, el cual es acerca de visor de documentos. Vamos a poner lo que era mi tesis personal, la parte del análisis. Porque creo que ya tendré que estar terminando lo que es la serie del mismo. Voy a sacar esto un poco más. Siento pedir disculpas por el audio. Siento pedir disculpas. Producto de acercar el micrófono de condensador. Y comienzo a explicar en cierto modo la parte del análisis de la tesis. Unidad 1. Construir la historia de la psicología. La constitución de una mirada epistemológica desde la cual mirar la psicología como ciencia individual es que supone la entrada en situaciones particulares que caracterizan el conocimiento. Macbeth, Cortada de Kwan, Sumier, etc. En presencia de otros fenómenos históricos, la psicología muestra división en su metodología y epistemología. Ardila, Sliff, William. La epistemología es aquella parte de la ciencia que tiene un objeto, no es el único a hacer un recorrido entre distintos sujetos respecto a la construcción del conocimiento científico, es decir, la forma en que este es objetivado, especializado y otorgado un estatus de cientificidad del mismo. Jaramillo Echeverry, 2003. Sobre el proceso epistémico e histórico existe una confluencia a saberlo entre la ciencia y cierta perspectiva internista y externista, lo cual se confiesa como un tema común entre autores como intentando construir la historia de la psicología. El problema en tanto dicha construcción supone la interpretación del dato del pasado desde el sesgo del interpretador, quien hace de historiador cuando de todas formas construye y reconstruye un relato. Osorio Lacato, su referencia en el informe. Para algunos y varios de estos contemporáneos ya es familiar la idea de que el desarrollo de la ciencia se basa en el intercambio de paradigmas, pero de todas formas el contexto en que parte de la psicología puede ser confundido como preparadigmas de carácter multiplicista y la cantidad de aplicaciones que tiene la psicología como ciencia y la hacen características. Dicha idea de los paradigmas deviene problemas de otro tipo en la historia. Las producciones de la historia se muestran como post-paradigmáticas en presencia de crisis de personalidad en pleno siglo XX, donde la metodología de la historia queda en duda frente a lo que la ciencia y los métodos han demostrado. Algunas de las especiales discusiones provienen de todas formas para referir a ciertas propiedades que se han revisado a lo largo de la investigación, y es que ciertos potenciales debates de camino a la ciencia moderna se hay entre las posiciones aristotélicas y galileanas de la ciencia. La primera es la aristotélica, la cual habla acerca de los principios que por efecto de la inducción se van sumando al conocimiento por medio de generalización que van desde lo específico hasta los principios generales que constituyen el conocimiento. Posterior a Aristóteles, con la entrada de la premodernidad, el hombre como proyecto de conocimiento regresa tras largos siglos de oscuridad intelectual. Y el ojo de este hombre moderno de venir la nueva urbanidad viene como objetivo de dominar la naturaleza. Con ello el conocimiento se torna funcional materialista, adscrito a una consecución de leyes que transcriban conocimiento sobre el universal desde el uso de matemáticas tecnificantes desde el siglo XVI. Posteriormente tomaría forma y no con pocas dificultades lo que puede reconocerse hoy como método científico tras la contribución de autores como Galileo, Kant, Bacon, Descartes, etc. La conducción de este conocimiento se remonta con total facilidad al occidente en el siglo VII a.C. cuando la comprensión de la naturaleza, en el occidente geográfico, porque aún existe, hasta 2 siglos después, el espectro de comillas como de observación acerca del occidente. Aquí cometí un error netamente como de interpretación. Con la comprensión de la naturaleza se da prisa la observación, avanzando con el paso de los siglos hasta fenómenos no observables con el uso complejo del instrumental que ha generado conocimiento científico. Verdadero o no, hay problema. Lo que de la verdad como verdad científica se presenta en el desarrollo de la ciencia desde el siglo XVII a la teoría, coronando de esta manera la tradición occidental de origen griego en la búsqueda de la verdad. No es sino hasta la publicación anónima del discurso método en 637 que René Descartes eleva la razón humana como fundamento de la búsqueda de la verdad en la ciencia, y con ello surgen, entre otros, la pregunta acerca de la urbanidad como un conflicto, y también ciertas cuestiones acerca de usos instrumentales del conocimiento. Puede decir en verdad ciertas cuestiones como que la ciencia se asimila prácticamente hasta antes del discurso método como método de observación sistemático, matemático, legalista, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde estaba? Ya, aquí. El desarrollo del método desde entonces parece develar como uno paso a paso a seguir para descubrir la verdad de la naturaleza y las cosas, los objetos. Después de la publicación de Descartes, la búsqueda de la verdad científica se circunscribe al desarrollo del método científico como condición que preside la verdad trascendiendo del sentido común. Y quizá como de cierta mitología que existió, ciertas catologías que producto también de los estados confesionales. La utilización de un solo método verificable la observación de la naturaleza permitió que se desarrollara el pensamiento del siglo XVII, aspecto lo cual impacta de manera decidida la evolución de la verdad teológica.
desechándolo casi, llevando casi la verdad natural de la ciencia, entonces se tomó como transición. Que después de esta reformulación el método mecánico funcional e hipotético deductivo al que llegamos con la filosofía de la ciencia hasta que un método a mediados del siglo XX, con el llamado ciclo de Viena, la escuela de empirismo lógico, terminó por observar más el mapa de influencia filosófica del interior de la ciencia. También es cierto que todos ellos se esforzaron por hacer filosofía científica, ello es acorde con el espíritu o más con la letra de la ciencia, pero ninguno de ellos lo logró precisamente por estar sujeto a una filosofía del empirismo, capaz de dar cuenta de cierta teoría científica como cualquier cosa menos síntesis de los tratados empíricos. Se reconoce el problema de demarcación, lo cual tiene por objeto explicar la idea de que las mismas ciencias van generando secos que hacen que el conocimiento frente a otro parezca cierto, pero que no pasa más que con ciertas conjeturas. Popper, Mac, Cortade, Cohen, asume. El método hipotético deductivo puede ser un procedimiento en general de investigación que concede gran importancia a la teoría como el método deductivo, pero a la vez exige la participación crítica del estudio empírico. Hay. La ciencia experimental es entendida como como cuerpos de conocimiento basados fundamentalmente en algoritmos y herramientas lógicos matemáticos y organizados en sistemas hipotéticos deductivos rígidos y se son concepciones epistemológicas generalmente compatibles con una visión esa problemática de vincular de referentes fácticos definitivas, acumulativas lineales, socialmente neutras y suelen ser orientar modelos de enseñanza-aprendizaje caracterizados por la transmisión-recepción. Una concepción de ciencia fáctica cuya regularidad y categoría surgen fundamentalmente como resultado de un consenso social. Colombo de Kotmani, 1989-1939. Bunge destaca que todos estos motivos el estudio de los problemas filosóficos, las raíces históricas de las cuestiones científicas facilitan una correcta comprensión, ahondamiento, ordenación y evaluación de conocimientos específicos acerca del mundo y proporciona estímulos para sus estudiantes de ciencia y científicos encaran su tarea con mayor profundidad, responsabilidad, eficacia y gratificación intelectual. Colombo, Guzmán y Salimán Sandoval 2004. Aquí el autor antes citada vincula la ciencia en general con la comprensión epistemológica de fenómenos propiamente tratados por la filosofía en cuanto refiere a un equivalente de más ciencias fácticas de Bunge, lo que ya no comprende la naturaleza fenológica de conceptos con teorías, modelos, lo que parecen tener un uso indiferenciado, además de que los mismos son estudiados por estudiantes de física, ¿no?, que comprenden de un modo muy limitado también la progresión de las teorías de la ciencia en cuanto pasa la luz por el esquema de la evolución de los paradigmas, considera la acepción del curso sobre paradigmas y su relación sobre la formación en cuanto a su teoría de la disciplina científica, pensar su campo de influencia en un modo amplio y divergente. Es un problema definitivamente compartido también por la ciencia psicológica, la que posee también esta disociación. La situación de la ciencia psicológica conlleva un grave peligro, el de su producir enajenamiento, el que se vuelve extraña a sí misma, que olvida el conjunto nuclear de cuestiones que le han dado sentido y justificación a su existencia, y especiales características de su sujeto objeto de estudio, un sujeto complejo epistemológicamente con su decisión histórico-social que impide un tratamiento del mismo idéntico que la ciencia radicalmente positiva realiza con el suyo, si era Torta Sivera. Sí, parezco un poco reiterativo en esta parte primera de análisis, es como, en cierto modo, como recatar de las secciones anteriores ciertas cuestiones o ciertos puntos a partir de los cuales van a determinar el curso del análisis posterior, puesto que tuve que hacer de repente como una cronología cronología más o menos lineal, a partir de la cual pensar como en cierto modo como mentalidades dentro de lo que sería cierto hecho histórico o ciertas tradiciones de conocimiento que podrían haber sido más o menos desencadenantes o interrelacionadas con lo que era la evolución del conocimiento hasta ese momento. Royce hablaba de carácter multisexual y paradigmático de la psicología y proponía precisamente a partir de la aceptación de esta condición Royce. Cada vez está más claro, decía, con el presente número de psicólogos que la psicología es una ciencia moderna desunificada. Stats 1983-1987. La pluralidad denunciada por estos autores viene constituyendo una perenne raíz de discusión dentro del campo de la teoría psicológica, hasta el punto que algunos incluso consideran que la presunta unidad de la psicología puede ser subterfugio con una presunción que poco y nada tiene que ver con la realidad. Nosotros y muchos más compartimos el desideratum de que la unidad de la ciencia psicológica no solo es deseable, sino posible. El intento de preguntar este deseo se ha apoyado entre enfoques diferentes, citados de Tortosivera 2006 y 2011, pragmático, sistemático, histórico. Entendiendo ya la psicología como progresión, corriente de pensamiento y cronología, histórico. Richel señala en esta misma línea que la posibilidad de integración de la ciencia psicológica se centra en el aspecto de integración geográfica e histórica, integración entre lo básico y lo aplicado, integración entre planteamientos teóricos, integración de las aproximaciones metodológicas, integración entre los niveles biológico e histórico-cultural, integración de epidemia epistemológica, integración en la formación científica y profesional. Por otro lado, la ciencia histórica de Bañano habla de separar el hecho de que los conocimientos históricos puntuales de la abstracción del proceso de construcción del pasado deja como historiografía entonces el mero conocimiento histórico, y la historia vendría a ser el sistema complejo de inferencia respecto de los hechos y los saberes del pasado.
Tuckman habla acerca de Tuckman acerca de gran narrativa acerca de la reconstrucción de los hechos del pasado. Mark Bloch, que provendía de la escuela del siglo XX, presentará entonces la historia como la ciencia del hombre en el tiempo. Acá podría ser ciertas cuestiones. También está la acepción que pone Carr acerca desde su perspectiva marxista como el proyecto de la sociedad en el tiempo a la historia. Mientras que Mark Bloch desde esta escuela social económica más francófona, más social o más reconstructiva, pondrá como la historia de la ciencia del hombre en el tiempo. Con perspectiva más positivista, yo creo que será un poco más dura acerca de lo cual como que reniegan un poco más de la reconstrucción de la subjetividad y ponen el acento en lo que es el archivístico. El historiador piensa no solo el humano, la atmósfera en que su pensamiento respira naturalmente la teoría de la duración, ¿verdad? Sánchez 2010. El contenido programático de la historia de las ideas debía ser el de seguir con la construcción de procedimientos de recomposición y los efectos de recombinación con el modo de encuentro de diferentes contenidos de pensamiento y diferentes topologías de orden e indagar la necesidad de las directrices temporales asumidas como continuas, homogéneas y linealmente comunicadas entre sí. Lovejoy y Chiñola, 1998. La investigación histórica, técnica, social o económica, sea del tipo que sea, tiene claramente cuna en los albores de la primera Europa del capital. Siglo XVI. Pero propiamente dicho, la investigación científica proviene del modo laico que es desde los países germánicos y de Europa central. Pese a que hubo de repente cierta mezcolanza, ciertos desequilibrios dentro de lo que sería la Europa occidental más confesional frente a lo que eran los protestantes del otro lado, junto con el cisma luterano. Pero bueno, había presentado otros cismas también en la iglesia 1054, pero después que eso, el cisma que importa realmente para nuestros intereses es el cisma luterano desde el siglo XVI, 1520 por ahí. Ya. Teniendo origen en el Renacimiento, bueno, 1520, 1550, y durante el eje comprensivo por excelencia de las sociedades técnicas de la primera era industrial y la época de revoluciones. Yo creo que pre industrial, ya está haciendo así como los primeros urbanismos, el abandono del medievalismo, etcétera, etcétera, etcétera. La sociología aparece con autores como Auguste Comte, Karl Marx y Friedrich como creadora de contrapartida necesario para completar los tragos que dejó el sistema capitalista más clásico. No sé cuál. Yo creo que el sistema imperialista del siglo XIX. Una síntesis inevitable de la historia, la filosofía y el escenario social. Así el poder es desplazado desde su irrupción de la banca como un mecanismo hasta la posición del saber social que se financia hasta el día de hoy de investigación de ciencia. Bueno, de 1790 con la Royal Society en adelante. Y la psicología también es un subproducto de eso, a pesar de que no ser excepción, ha demostrado gran disidencia y neutralidad en el caso de su problema histórico. El desarrollo cultural de los pueblos constituye entonces una búsqueda en el conocimiento histórico, pues la cultura es el espacio de la producción y la creación de sentido de lo social, donde el orden y los desórdenes sociales son insignificantes. Barbero, 1987. Los enfoques rígidos tradicionales de la historia convocan a considerarlo como método para comprender los documentos históricos en esta acta jurídica, la estadística cronológica, los llamados del pasado, obviando su naturaleza de comprensión social compleja, problematizada y condicionada por la intervención de un sistema político determinado. Este enfoque conduce a situarla dentro de su concepción aún abarca el pensamiento teórico práctico, ideológico y estético con un contenido de principio ético, estético y una carga de matiz emocional. Arancura en 2008. Parece imprescindible abordar los viejos y nuevos escenarios de la enseñanza de la historia con diferencia mirada que abarque la complejidad del papel de las instituciones y los actores sociales del proceso histórico. Esto supone acercarse a representaciones sobre la historia elaboran su gente y excede los límites físicos de la territorialidad para posicionarse en un tiempo sin fronteras, sin certezas, sin conceptos estáticos ni deterministas. Bueno, podría ser una mención que estaba traduciendo el texto de Boring acerca de lo cual fue, por decirlo así, la predeterminación de como de ciertas cuestiones o cierta continuidad, cierta concatenación de hechos o ciertos como modelos, los cuales fueron dando también como cierta importancia, cierta mirada de repente como lo que tiene que ver con la manipulación de los objetos, por decirlo así, del objeto de estudio, entre comillas, disciplinar o fenomenológico, a partir sobre el cual de repente se hace ciencia, partiendo de una vista súper observacional y súper básica, los cuales hay ciertos como elementos comunes los cuales han pasado durante estos prácticamente 2600 años, casi 2500 años para ser más preciso, 2400 años, ya. Dejémoslo dentro de un margen así, porque en lo que va de entre Sócrates y prácticamente Aristóteles son 150 años, según lo que decía Whitmore, un texto de 1929. Ya.
Ordaz Sánchez vendría a resignificar el problema de la metodología preponderantemente en la historia y el cisma de las así llamadas dos culturas, las ciencias naturales y las ciencias sociales, por separado. Bueno, es que acá tendría que volver a cierta cuestión porque la historia como, por si uno comienza a profundizar y además ciertamente a adquirir dudas acerca de la historiografía como la historia de la historia y, por decirlo así, la exploración de su método, es porque hay ciertas cuestiones que están dentro de la ciencia natural que tampoco son inaceptadas por aquella disciplina, a las cuales están más cerca de la psicología, y las de las ciencias sociales quizás haya más vínculos por medio de cierta eventualidad, ciertos análisis y contenido por medio de los métodos cualitativos de investigación. Así que son como dos mundos absolutamente distintos, los cuales tienen cierta como codependencia o ciertas cuestiones como circularidad, como de ciertas disciplinas, tales como historia y filosofía, que están como por encima. Y crear el conjunto de ciencias denominadas sociales ha presentado diversos problemas, tanto teóricos como metodológicos, supuestos diversas problemáticas y soluciones. Precisamente la historia se encuentra dentro de estas ciencias sociales. Por supuesto, está más dentro de las ciencias sociales que dentro de las técnicas de los métodos cualitativos. Respecto a múltiples debates, por lo que se ha producido incluso en división en los dos campos de ciencias sociales y ciencias naturales. Por supuesto. Es que también la naturaleza y el objeto de estudio, lo demoroso en cuanto ha sido tiempo y ciertas cuestiones que también han sido como tabúes sociales. Perdón. Ciertos tabúes sociales que han persistido sobre la antigüedad, respecto de lo cual ciertas ciencias o disciplinas. Así que, ¿cuáles son los quehaceres de cada uno? Entre ellos, ha afectado bastante más a medicina de lo que sería también del campo de las ciencias naturales, en cuanto a la disección de los cuerpos, etcétera, etcétera. También se pueden encontrar como ciertas referencias como en otros textos, así que por lo menos habría que mostrar un abanico amplio de ciertas vicisitudes que las cuales no van a presentarse absolutamente únicas entre sí, así que es igual algo complejo de hallar. La misma autora caracteriza posteriormente la adopción de la vista de la historia científica en cuanto posible también la historia general conocimiento científico fiable y objetivo. Bueno, de 1856, von Ranke, los objetivistas, los germánicos, los británicos, cuando comenzaron a hacer como la grande la review historique de 1956, von Ranke fue que hasta por parte de la psiquiatría, la psicología, bueno, cuando era psicofísica y psiquiatría, absolutamente separado de lo que era prácticamente como una tipo, por decirlo así, como bautismo disciplinar, están absolutamente separados, así, pero eran inquietudes de su tiempo. Y están, son fórmulas desde ya. En fin del siglo XIX, quizá un poco antes, 1860, hasta principios del siglo XX está predominando la ciencia histórica una corriente sigue una línea historiográfica, una línea de producción que produce similitud en cuanto a tema, inquietud y método, el positivismo. Fin del siglo XIX, no un poquito más, un poquito antes. El positivismo comienza propiamente dicho, el positivismo. Bueno, en filosofía aparece primero, puesto que aparece lo ilustrado, las grandes historias, pero el positivismo propiamente dicho ya está anterior a von Ranke, en 1830, ponlo por ahí, que trata de hacer de la historia de la ciencia que tenga un gran valor al documento y se enlaza a la tradición alemana de historicismo enciclopédico. Von Ranke, 1930, 1830, así que no es el único. El método que utilizan tratan de descubrir la fiabilidad de los documentos. Bueno, el tipo de peso de fuente primaria, fuente secundaria y su principal característica que tienden a realizar una historia descriptiva tales como resultado de obras de grandes volúmenes extensas con mucha recopilación de datos. No existe análisis, aunque ya a partir de la discriminación que van a realizar las fuentes se está utilizando un criterio científico. Bueno, acá el paradigma positivista es que no tienen ningún tipo de representación acerca del texto, que sea que el texto, por decirlo así, es por sí solo bastante elocuente, así que no. Ya, continúo. La influencia del positivismo fue que incluso en la actualidad se recurre a su rescate a través de nuevas tendencias en el neopositivismo. En este proceso de transformación teórica sobre cómo estudiar los procesos históricos, un paso de avance tiene avance científico en la historia, lo tiene el pensamiento de Karl Marx y Friedrich Nietzsche al poner la teoría general de la sociedad del movimiento a través de la observación y el razonamiento. Bueno, observación y razonamiento acerca de qué. Bueno, es que el postular un tipo de historia basada como en la naturaleza más material que propiamente dicho que la objetividad de la adopción de ciertas cuestiones científicas, del peso del testimonio, por decirlo, documental. Acá no, fue como el primer paso quizá como hacer una historia reconstructiva o cierta reflexiva, pero porque el historicismo clásico, más por lo menos como historias de archivo o archivístico,
tendría una cuestión como más desapegada, como la pureza documental y no de repente como cierta interpretación, pese a que el mismo historiador o el autor estaba escribiendo también. No era tan objetivo. No era tan objetivo según para, bueno, cualquier proyecto, por decirlo así, mediado por personas, es a su vez también subjetivo, sin querer. Sus métodos fueron utilizados por los historiadores encontrando diversas escuelas como la inglesa, la latinoamericana, con diversas interpretaciones de tu mismo pensamiento. No, sí, sí es verdad. Es bastante sirve como para aterrizar dentro de lo que serían como la entrada con ciertas técnicas hermenéuticas, el materialismo histórico, pero habían ciertas cuestiones más que provenían más como de otros campos comparados. El marxismo y sus múltiples interpretaciones han marcado realmente nuestro quehacer. Más adelante, escuelas de los anales Duisen Febre y Mark Bloch de 1929 a 1984 1982, 1929, 1982. Difundiendo la idea de una sola historia, no existen separación entre historia económica y política, el historiador avanza por medio de problemas, interpretándolo, esto es más reconstructiva. Los anales a través de las diferentes etapas y representantes contribuyeron además a la relación entre las diferentes ciencias sociales y a tratar temas que hasta ese momento eran vedados, introduciendo además la larga duración del análisis histórico. A través de la obra de Fernand Braudel, El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época Felipe II, el análisis geográfico y económico, la necesidad de tomar de otras ciencias sociales fue uno de los elementos de los cuales Braudel hizo referencia en Ordaz Sánchez 2010. El impulso ilustrado, junto con el pensamiento enciclopedista, serían determinantes. La consolidación de la historia científica posteriormente vendría el aporte de von Ranke en la historia descriptiva, 1856. Es que aparece como en cierto proyecto de historia social, pero no aparece como proyecto de historia social visto desde arriba. No tiene que ver con la horizontalidad de la reconstrucción, no, tiene que ser de archivo, pero la pone ser archivo. Y en el siglo XX produce reformulaciones en cada ámbito de conocimiento debido a los efectos de posguerra. Bueno, en toda la disciplina, yo creo que en toda actividad humana, con los efectos de ambas posguerras, como que se reformularon absolutamente las posiciones acerca de la cual, como cierta brutalidad también se reflejó en los métodos de producción de conocimiento. La escuela de Brunel ha sido el primer movimiento historiográfico del siglo XX, nace en el campo mismo de la investigación histórica, 1929-1982. El marxismo, por su parte, ha sido la teoría de la ciencia humana que ha dado a la historiografía una dimensión de mayor alcance en el campo teórico general de la realidad histórica. Sí, en sus vinculaciones con el multicampo. Lamentablemente, la objetividad del investigador de historia no es tan consecuente con la definición predeterminada de ciencia, pues su trabajo consiste en la reconstrucción de un discurso de una vista cegada desde el presente. Los historiadores lo tienen absolutamente claro. Sin embargo, la historia no siempre tuvo carácter científico para el occidente europeo. La preocupación científica en cuanto a la historia nace con el humanismo, la reforma y el renacimiento. Con la recuperación más o menos del helenismo, entre el siglo XV y el siglo XVI. Esta preocupación se expresó a través de la preocupación crítica que consistía en no aceptar la existencia de un hecho de autenticidad de un texto hasta después de ciertas verificaciones minuciosas, y por la preocupación constructiva que consistía en elegir cierto determinado tipo de hecho, confrontarlo y poder correlacionar con el fin de resolver un problema planteado. Es bastante breve. O sea, sé que hay cierto método observacional, cierto racionalístico, sé que lo hay desde la antigüedad, pero no es masivo. Una nueva reformulación del objeto de la historia indicada por Nieto, 2003, al otorgar un nuevo giro de estudio de la nueva ciencia de la comunicación, en cuanto a la información refuerza de todos modos un estudio exhaustivo de historiografía moderna, al fin pues que el uso de las redes como medio de participación democrático, siguen los supuestos inamovibles del siglo XIX en la historiografía, fueron removidos desde su cimiento con la entrada de las supuestas revoluciones científicas. Creo que no es posible adquirir alguna clase de radicalismo conceptual, en especial en las ciencias, tanto en lo teórico, metodológico y lo práctico, que ejercicio historial y más en el modo de hacerlo. Ya estoy entrando ya en la segunda parte más contemporaneizado, lo que es la baja hacia historia de psicología, pero de a poco. Así mismo menciona Borja Gómez, menciona acerca de la historiografía en que se aprendió largamente desde el siglo XIX con la adopción de tres principios propiamente característicos de la etapa científica del estudio del relato histórico, los que vendrían siendo ser objetiva, relatar hechos y suponer verdades. Klein, 1972, genera reflexión acerca de la producción histórica y a históricas provenientes de la historia. Whittaker, 1979, en cambio, también se adiciona a criticar el modo de hacer historia por medio de coleccionismo, al hablar de una casi historia en que los manuales del tema parecen no ser más que compendios de hechos inferiores de otros textos que así se transcriben porque sí. Boyd, 1992, sugiere que continuidad a la crítica de enfoque Wick desarrollada por anglosajones,
Recientemente una salida del debate involucró a anti-Whig, lo de la historia sincrónica, los reconstructivistas del siglo XIX, desarrolló una teoría meramente utópica que quizá poco objetiva y describió la historia de la ciencia en pleno siglo XIX. Bueno, cuando se dice poco objetiva es entre comillas como un rechazo a la ciencia histórica documental del siglo XIX. Esta percepción quizá es intencional ignorablemente la ciencia histórica fue un grupo Bachelor en 1951 y fue calificada como historia sancionada. Por lo tanto, otros como Fichan y Peché lo calificarán meramente de un contrario a la historia obsoleta, en la que se ha provisto para decir la continuidad lineal entre los objetos, generando discursos en el pasado también sujetos a corriente de poder. El historiador Thomas Abt en 1766, bastante antes de la disciplina científica, casi un 90 años antes, venía adelantando que la historia de su relato permitiría para un mismo hecho muchos discursos que podrían considerarse entre sí verdaderos. Bueno, como más la noción del viejo cronista, esta noción acerca del relativismo, si bien es archiconocida para las ciencias de los últimos siglos, la teoría tampoco es capaz de marcar referencia. Y quizá ningún tipo de disciplina acerca del conocimiento, por eso hay último enfoque. Pero en cuanto a los productos de la ciencia son absolutamente individuales o atómicos, puesto que viene la herencia del greco prácticamente en el conocimiento de 2400, 2500 años, porque sí. Si bien con un impulso a la objetividad trastocó en buena forma a la historia con principios más afines con las ciencias naturales, se resume en cierto modo que la epistemología histórica no parece ser categórica ni siquiera objetiva. Por ejemplo, la batalla entre los contemporáneos movimientos de los Whig, que competían por la revisión de la historia de la ciencia continuista y lineal, o posteriormente los que hicieron dejar de lado la visión optando por métodos recientes en el estudio pragmático de la historia de la ciencia inspirado por Kuhn en una reformulación compatible con estudios multidisciplinarios dependiente del contexto. Y que en cierto modo concluye López Muñoz y Álamo el presente texto postulando que esta refacción en el modo de historia para la ciencia es un espacio potencial para generar nuevas discusiones que se abarcan con el paso hacia adelante de alguna forma. Respecto a los métodos de la historia, es especialmente sensible encontrar que la historia de la psiquiatría estudia sus docentes mayormente por el enfoque Whig, la efeméride, linealidad, el peso del archivismo, la gran historia. Pues si bien esto genera ciertos conflictos, los anti-Whigs, en que son los asincrónicos, los reinterpretadores, los reformistas, por decirlo así, los denominados historiográficos, sostienen que el uso de la palabra no es meramente un hecho circunstancial y genera modos comprensivos acerca de la historia y su cronología, y de su polisemia. Cosa básicamente considerada por la filosofía, la moral y ética no tienen cabida en el enfoque Whig de la historia de la ciencia de un modo extremadamente limitado. Los conceptos acerca de la mente son especialmente sensibles a connotación lingüística, sin embargo, se parte de la idea de que el historiador desde un tiempo presente descubriendo presunciones acerca de la realidad pretérita, la cual con ayuda de la interpretación histórica basada en los antecedentes generará a su vez otras teorías acerca de la historia y la ciencia. La psicología continua aún moviéndose de su inicio a lo largo de un continuo que tiene en un extremo la ciencia del espíritu y en el otro la ciencia de la naturaleza, pasando por la descripción de las ciencias sociales, culturales, históricas y humanísticas de la salud o del comportamiento. En este continuo caben muchas cosas, citados Sivera, Torso-Ibera, 2006 y 2011. Una historia general de este sujeto-objeto del que pueden predicarse en tantas cosas parece realmente inviable en la práctica, y en cambio a la historia de la psicología como materia curricular concreta se le pide precisamente un discurso general y al historiador se le ofrece además curso académico, da prueba primero y explica después el programa y después se selecciona o se elabora un material que el estudiante debe conocer para ser evaluado. Se encuentran interpretaciones globales de venir a la psicología ocurriendo para ello que algunos criterios estructuradores de la narración, así que desde luego sabe que es una amplísima y legítima gama de opciones. Nuestra posición es la de mostrar un sumamente comprensivo de la relación a nosotros psicológica, aún se puede hacer cabida la reconstrucción histórica de varias fórmulas que se han propuesto para definir la psicología de diferentes escenarios geográficos y contemporáneos, así lo tuvo Ibero 2006-2011. El problema es que la historia de la psicología científica ha sabido esquivar, es necesario trazarlo en una forma de estudiar la historiografía de la mente renovada, pero el problema es que no es tan reciente como parece. O sea, como decía Gauss, mucho pasado, poco presente. Mucho pasado, poca historia. Según lo expuesto por el texto de Saiz Anguera Sivera de la Casa del 2009, si bien se entendía al principio, del volumen de Milagros 6 de Historia de la Psicología, que si bien se entendía al principio del siglo XX como historia de la psicología en su vinculación como técnicas, y no era más que de enumerar y dar cuenta, aunque de modo exhaustivo, de tres funciones: clasificación, orientación y selección, todo basado en la teoría de la medición cuantitativa, simple palabra, test. Cronológicamente hablando, la psicología en su inicio partió de una mera calificación de sujeto en función de lo que se fuesen desviados de la norma, no. Posteriormente eso se hizo producto de los estudios en áreas que fueron refutando ciertos modelos y procesos.
La segunda función que tiene de ser característica orientativa es las que se preocuparon del trato del aprendiz y el maestro al momento de iniciar faena en esta fábrica, y por último selección que sufren posterior a la guerra mundial son numerosas modificaciones gracias a la mejora metodológica y ciertas cuestiones como de conciencia. Cosa que coincide con la crisis del pensamiento, por ejemplo, ello equivale a una poderosa reformulación de la historia que afectó directamente su concepto del humano y lo científicamente objetivo. Si bien para hablar de la historia de la psicología se refiere a los aspectos en el volumen de Milagros 6, Anguera, Siguera, Tortosa y de la Casa 2009, respecto a la idea de la comprensión del fenómeno humano, no se condice con un par desde un centenar de años de desarrollo disciplinar. Hablar de la historia de la psicología es también hablar de la historia de la filosofía, pues para la psicología esto se ve en un instante del tema de lo mental. El cuatro conceptos de la filosofía más clásica que han caído en la filosofía científica, entre ellas espiritualismo, naturalismo, empirismo y racionalismo. De todas ellas se alimentaría la psicología para emprender el vuelo a fines del siglo XIX. Vale recordar como punto de inicio y formal de la disciplina el laboratorio de psicología en Leipzig, Alemania, ello a cargo del profesor Wilhelm Wundt, quien dirigió un proyecto de tesis doctoral de la percepción sensorial a cargo del autor Max Friedrich, además de haber sentado un objeto de estudio de lo mental, un método de caracteriza precontrol intencionado de los contenidos de la subjetividad. 6 seguidores de la casa suponen una mezcla de estudios de fisiología y filósofos llamarían role hibridization del rol, en que los expertos experimentales en el campo de la fisiología se nutren del conocimiento de la filosofía de la mente en tiempo en que el grupo alemán que investiga dicho fenómeno se sedujo por el fenómeno. En los primeros 10 años de psicología científica se crean organizaciones profesionales en torno a la noción naciente de ciencia en países como Alemania y por supuesto Francia, en que se invita a personajes como Charcot y Ribot a la fundación de la primera sociedad acerca de 1889. Francia por hoy en día una poderosa tradición psiquiátrica que tiene cuna los aportes de Philippe Pinel, Janes Quirol y Anton Mesmer, los cuales marcarían notablemente el hecho de la movilidad mental hasta fines del siglo XIX y también de la psicopatología posteriormente. Se une a la tradición francesa, con probablemente la influencia de Théodore Ribot, Jean-Martin Charcot, Hippolyte Bernier, Pierre Janet, entre otros, para tratar los primeros problemas de la salud mental, entre ellos el fenómeno de la histeria en los sanatorios como el de Salpêtrière. El desarrollo de la psicología inglesa es detenido por el control del currículo universitario por parte del grupo eclesiástico que no son más ignorados, no se conflicto posteriormente. Bueno, es que acá, especialmente en Inglaterra, dentro de lo que es el escenario de conocimiento del siglo XIX, como que resiente como en cierto modo como una ambivalencia cuando ya prácticamente los otros estados prácticamente de Europa hacia el este de ellos están asuntos pasados por el protestantismo, y por otro lado de los estados confesionales que eran como más latino o, por decirlo así, románico, post-románico, una sociedad post-románica. Esto se parece a Europa entre iglesia y estado, 1760, 1750-1860. En psicología han dicho fenómeno parece ser testigo privilegiado. Se ven ciertos atipos entre investigadores de la mente y fisiólogos un impulso por generar la investigación, cosa que resultaría por los ensayos de teoría de evolución de la especie por parte de británico también Charles Darwin, pasando a mitad del siglo XIX. El hecho de que la psicología existía por el estudio comprensivo de la conciencia era porque estaba contenida en algún saber fisiológico, porque no evolucionista. Para una cierta ciencia psicológica estadounidense serían necesarios los ensayos de Berkeley, Hume y Locke y los movimientos protestantes que estuvo desarrollando en Estados Unidos del siglo XIX con poderosa fuerza. Ciertamente se requieren datos sobre los primeros años de psicología científica y por eso Helio Carpintero, reconocido autor español del área de historia de psicología, podría conceptualizar la psicología como una ciencia en parte natural y otra social. Y el dato arbitrario un hito fundacional general la inauguración del primer laboratorio experimental de psicología en Leipzig, de Alemania, a cargo de Wilhelm Wundt. Al mismo tiempo que se edita la primera revista de psicología científica, en los primeros años del transcurso disciplinar, tres teorías importantes dominan el plano teórico e investigativo de la psicología en ese entonces, más universitaria y experimental que aplicada: el naturalismo, asociacionismo y funcionalismo. Se acompaña de generación de publicaciones, programas formativos, construcción de laboratorios de conducta, cosas que generarían una cultura acerca de hacer psicología dentro y fuera de sus laboratorios experimentales, entre los cuales se mueven los autores recién mencionados por Sykes y Cole 2009, Hardy Liggey en su manual de historia de psicología, respecto como realismo en el que se describe la epistemología como el rechazo a toda clase de diferencias acerca de los fenómenos a estudiarse. Supe refiere a la idea de en cuanto se refiere a la teoría, y Savage requiere brevemente de igual manera. Comte y Mack impulsaron la escuela de positivismo lógico a fin de rechazar de una vez por todas los preceptos filosóficos en torno al tema, de lo que se desprenderían el concepto de importancia de la observación en una ciencia teórica y la pretensión por un estudio matemático. En cuanto a racional, ello parece ser impuesto casi implícitamente como un valor más que normativo. Nada más que nada normativo. La filosofía racional de la ciencia parte de este principio, pues esta mejor se comprende en un marco teórico comprensible con rigurosa metodología.
Como síntesis y reflexión en la primera unidad es que se habla de la psicología como ciencia, existe en cierto modo preponderancia ciertos asuntos que dentro de su historia no han tenido un tipo de resolución. Y está muy difícil de que lleguemos a eso. Y ese conocimiento generado por la psicología, así como otras ciencias sociales, es percibido como aislado o sin impacto clásicamente científico. No es un territorio quizás de fangoso acceso, quizás para quien desea trabajar con el asunto de la epistemología, ontología de la ciencia y más con la psicología y su relato histórico, filosófico y hasta social de por medio científico. Y hasta económico también puede ser. Sobre el que te camina la construcción de conocimientos de muy larga data, que hay múltiples tradiciones filosóficas y aplicadas de la ciencia del siglo XII, podríamos sugerir una prehistoria de la psicología devenía mejorar el proceso de discusión y revisión sobre conocimiento. Confesional o no, escatológico, lo que sea. Pero siempre ahondando en quitar el mito de cualquier forma. En cuanto a forma transitoria, regresa a la disposición de los sabios algo de bibliografía antigua y desde el sector del clero se impulsa el desarrollo de la primera universidad europea, 1300. La cuestión es que la iglesia. 12, 1100 ya. La cuestión es que la iglesia universaliza el centro de estudios que de forma implicaron la traducción e interpretación de muchos contenidos y su relectura cualitativamente contemporánea. Bueno, contemporánea de ese tiempo, al 1200. La Universidad del Renacimiento es una propiedad cultural exclusiva de las élites monárquicas y del papado. La construcción de saber científico es aledaña a la construcción de la primera ciudad europea, las ciudades que se convirtieron en atractivos centros productivos y aparece la necesidad de los individuos para adaptarse a las nuevas urbes. Si bien se puede sumar el diseño de artefactos que cambiaron un imaginario social al cual habría que pasar una convivencia reñida por el espacio físico, la consideración de la higiene y cierto modo como el abandono del pensamiento agrario y atemporal que tuvo el ser humano hasta el momento. O sea, antes, quizás como del siglo XV, no existe el abandono, por decirlo así, de la circularidad del no retorno, como podría ser visto por Mircea. Como era el concepto de la historia de la sociedad antigua, los ciclos, las estaciones. La circularidad de eso terminó prácticamente con la urbanidad, prácticamente en 1400, 1500, y comenzó a ser, se tomó como cierto curantismo, como ciertos temas acerca, por decirlo, de lo humano. Se había dejado un curantismo medio para obtener una tenue luz para el conocimiento en un lugar no menos extraño y fascinante. Muy fascinante. A medida que se ha construido este complejo relato sobre las ciencias de los siglos XIII y XVI, cuestiones que van así como creciendo, por decirlo así, los conceptos como de reinados locales y la primera urbanidad. Es que los psicólogos están supeditados en esta época al concepto del alma, la construcción de carácter helénico, así que tuviera una naturaleza nacional ni nada por el estilo. Bueno, Francia sería así como el primer estado-nación. Digamos, tiene bastantes características de religiosidad la construcción del Estado-nación francés, pero eso es otro tema. Absolutamente no tiene que ver. Cosa que ya tendría. Sino que la resolución aquí es sobre el lugar del humano en cuanto a la utilidad de los inventos técnicos, la promoción de ciertos modos de invenciones. Así que la acción del humano no tuviese contrapeso a la manifestación de la naturaleza. Ellos siendo contemporáneos con el uso de matemáticas edificantes y legalistas que permitieron el desarrollo de ciertas de las disciplinas naturales que tuvo repercusión en el crecimiento del comercio como precedente de la economía moderna. No sé si es edificante o legalista. Sé que se ocupaban las matemáticas, pero en cierto modo como las mejores de cierto modo como por decirlo así repercusiones de repente o gestión de lo local. O sea, ya del mundo antiguo como que tenían cierta, por decirlo así, noción quizás del código mismo de Hammurabi y sus 250 artículos acerca de cuestiones como la legalidad, por decirlo así, la regulación y sobre el comercio también. Ese código, a pesar de que se habla bastante poco, dentro de sus 250 artículos también se regula lo que es propiedad, comercio, intercambio, etc. Y con una sofisticación increíble, siendo que son prácticamente textos de 4000 a.C. Ya, y como consecuencia no menos azarosa surge una progresiva sofisticación de los técnicos de gente y utensilios que se emplean en las ciudades, donde el mejoramiento de las condiciones de vida ocurre de forma más aislada y seccionada por el diseño histórico de las estratificaciones sociales. Y por la urbanidad, el espacio, yo pienso que una de las variables grandes acerca de las cuales se subestima de repente con también la ocurrencia de Verbal 1981. Estratificaciones sociales y también como de ocupar los espacios, en cuanto a fisicalidad. Y eso es bastante subordinado de repente como estudio de historia del urbanismo, haciendo cuestiones como desarrollo
no sé, por decirlo, eh, no sé, con el desarrollo de las ciudades especialmente. Sí, entre el siglo XVIII y XIX. Bueno, no hay tanto antecedente acerca de esos temas como que podría ser una interesante pregunta. Sí, sobre el XVIII y XIX quizás la propensión hacia el materialismo más crudo. La noción más técnica de la industria está instalada en la ciencia en cuanto a los buenos dividendos desde que el materialismo ha dejado entre la economía de los metales y industrias manufactureras, especialmente las textiles. Pasa a las ciencias, en este caso promoviendo el conocimiento relativo a la ciencia natural y su financiamiento desde organismos descentralizados de la tradición eclesiástica. Menciona la medicina como principal referente de este ideal y definido de autoconservación en salud física y un poco lo que podría ser lo mental. El concepto de lo mental en la medicina hasta la década de 1910 aún no aparece hasta el momento en que tenga una salud exclusivamente física. Y por ahí la medicina había hecho mucho en cuanto de la química se desarrolló vacunas que detuvieron desoladora pandemia en Europa durante el siglo anterior. La construcción detrás de lo mental de la medicina también tenía origen en especialidades como psiquiatría y frenología, esto a principios del siglo XIX. Y también, un poco antes, ya desde más o menos como 1780, como que existe de repente, o bastante más, acerca de seguir con la tradición del asentamiento en el cerebro, por decirlo así, del lugar del alma. O sea, conocer imaginarios sobre los manicomios y las casas de locos. Podría documentar este punto muchísimo más. Podría ser hasta una línea de investigación absolutamente adyacente. Fenómeno contemporáneo de la abolición de claves de la esclavitud y la no, no. Colocar el imaginario de los locos y de cierta normalización social no es contemporáneo a la, por decirlo así, la abolición de la esclavitud declarada en el papel y discusión sobre la libertad. Inicia el colonialismo, no sé, en el siglo anterior, y ciertos movimientos independentistas que promovieron directamente la disolución del imperio español y la influencia del hispanismo, bien dicho, como una potencia frente a lo que sería europeísmo, por decirlo así, mercante o marítimo. Aquí podría disentir como ciertas cosas que escribí hace 10 años atrás y disentir seriamente. Son los resultados mismos que ha tenido la industria que aparece en el mapa basal de lo común, la consideración que viene por defecto en virtud del diseño de gentrificación social como una minoría, sumado a que lo económico ocurre la creación de la banca a escala masiva y la producción de circulante siendo una revolución que superó con dramática consecuencia el ingenuo consumo del siglo XVI. En todas las colonizaciones y los potenciales imperios con centros de influencia en la Europa occidental. Bueno, es que Europa occidental era como, por decirlo así, el centro del mundo, ¿no? Sí, esto a partir de la cual de repente se va estratificando, por decirlo así, como ciertas decir naciones del primer, segundo y tercer mundo van ocurriendo desde aquí, desde 1830 en adelante. Y prácticamente lo ocupamos hasta ahora, lamentablemente. Pero son generaciones de repente como del imperio marítimo británico, anglosajón, sobre la influencia sobre las diversas, por lo menos paradigmáticos culturales alternativos. El resultado mismo que la industria que parece más. No, ya, esto lo leí. Ya. Sobre el desarrollo de estas colonizaciones que desde ciertas ciudades europeas surge la psicología científica. Bueno, de la tradición germánica laica investigación. Y se entiende el objeto fundacional del laboratorio laico, que de todas formas el proyecto de la psicología es mucho más consecuente con el proceso de contextualización social que tiene como denominador la industria de urbanización y desarrollo de los nuevos sectores técnicos y de las nuevas clases técnicas y personalizadas, lo que no dirían élite alguna. Bueno, que se da, ahí podría sentir un poco ligeramente del aporte mesocrático en el siglo XX, pero antes que eso es acerca de las cuestiones como de dar continuidad como un ideal acerca del humano que no tiene que ver con este trabajo experimental de tesis doctoral en el laboratorio de Leipzig en 1869. Y hablar acerca de un pasado que tenga que ver con ciertos nexos con el urbanismo, con la economía y con como el desarrollo de cierto modo como de resignificación del humano dentro de lo que son las ciudades, incluso antes de las ciudades cuando ya existe de repente como cierto como orden feudal o cierto curantismo en lo con cual prácticamente no hay prácticamente fuera de la confesión mayor producción de conocimiento es francamente reductible, reduccionista y en extremo, así que habría que eh,
habría de repente ciertas aguas, ciertos modos de interpretación acerca de los cuales, igual como vislumbrar ciertas características, los cuales puedan, por decirlo, dar cierta interpretación que no sean tan minimalistas, tan pobres. Sobre la construcción de la ciencia es que inequívocamente el resultado de la técnica hecha por los grupos humanos y con referencia a su origen en el país europeo. ¿Dónde más? Porque ese era el centro del mundo, el resto como que no existía. La misma ciencia tuvo por entre los mismos siglos como generadora de tecnología para la militarización y balística. Bueno, no tanto como ciencia, sino que la tecnificación más tuvo que ver con un concepto orientación dentro de la primera revolución o las de revoluciones industriales que tenían que ver netamente con la defensa. ¿Defensa de qué? Defensa del primer Estado-nación, que producto prácticamente de la disolución de los reinos, no tanto la disolución de los reinos lo nominal, sino que como la consecución, por decirlo así, de un eh, más abajo. Sí, más abajo. ¿Está ahora acá? No. Ya, y decía, bueno, volviendo al tema, que hay mucho más antes que Leipzig, digamos así. Y hay mucho más y hay que comenzar a explorar acerca de ciertas cuestiones y un poco lo que se ha visto en cuanto a la industria, la urbanización, los factores sociales y económicos acerca de los cuales. Ya. Es que la ciencia no tuvo la cuestión de generar tecnología, porque ya hay cierta separación un poco más arbitraria, producto ya de más conocimiento, que el que es técnico o inventor no es científico, dado porque hay ciertas características que el conocimiento lo hacen científico frente a lo que es, por decirlo así, como más cuestiones ingenieriles o más técnicas. Bueno, el tema de la psicología y ocurre en la epistemología de la misma, hay una idea que subyace de forma más eficiente o mayor medida. Bueno, la eficiencia de la epistemología es como me. Aquí con la ciencia es más precaria la cuestión de que se comienza a entender apenas cómo estamos resolviendo por ser científico cuando se ajuste el único margen de conocimiento y en función de esto que tenemos que contar una serie de tradiciones que han cruzado toda la historia de la psicología antes que fuese una ciencia. Claro que referencia, bueno, prácticamente con toda la filosofía de lo que es la idea prácticamente tal de Mileto en adelante vendría a ser como prehistoria de la psicología. 2500 años de pasado. Ve la historia con una variable de importancia para la discusión sobre el lugar del humano en el conocimiento científico, no hacerlo en perspectiva, pero la responsabilidad de la psicología dentro del marco moderno ha soportado con creces de filosofía de la ciencia, meneuta europeo, proceso aplicado del pragmatismo anglosajón. Más que el pragmatismo anglosajón, que fue lo que fue derivando de el ENAPA y de la recepción por parte de las otras disciplinas formalmente científicas. La lógica de su crisis pre-paradigmática. Bueno, es que puede ir más de base como lo que decía en la primera parte en el primer capítulo del marco teórico. O sea que para entender cómo el paradigma tendría que ser una transformación acerca del mundo como lo que hizo Aristarco o Copérnico. Así que es bastante más compleja. Y otras facciones teórico, técnico, pedagógica y teórico documentales que fueron contribuyendo a lo que entendemos por ciencia psicológica. Ciencia, disciplina, profesión psicológica tienen que estar por separado. Por el caso de la psicología, la cuestión de la ciencia tiene superior al contexto social y productivo en que surge la teoría. Por supuesto, yo creo que todo conocimiento no está desaparejado de lo económico, social y político. Y pone dimensiones más. Puede preguntarse mejor qué ciencia o qué ciencia están dispuestas a hablar la psicología, mientras la construcción ecológica en su epistemología puede ser objeto de un proceso de continuidad sociocultural que poco y nada tiene que ver con el conocimiento versado en las aulas. Creo que otra vez en lo social por constituyente un relato o el conocimiento de lo erudito, quizás en algo de ambos puede ser conservando imparcialidad. Bueno, es que la imparcialidad me preocupa del velo de cierta ignorancia documental, pero que no es absolutamente justificado. Por decirlo así, leí un texto que decía acerca de la historia, que prácticamente hacer de una disciplina solamente técnica sin historia es prácticamente forma niño. Así.
no como de cierto reprobar cierta conciencia, cierta con peso a partir del cual tienen un cierto posicionamiento de disciplina que es distinto uno de que otro. Vale la pena mirar una sociedad humana que supera los límites de la superstición, de los ritos preventivos contra el conocimiento de opción a ojos de la iglesia y de inmundicia para la gente común. La iglesia misma, que en un momento fue responsable de un gran rol, pasó a patrocinar el saber humano, permitiendo la liberalización parcial del conocimiento que llega hasta nuestros días. Hasta por ahí. Hasta por ahí. Ganando con ello cierta responsabilidad moral y financiera, administrando el modo en que se genera el saber entre los eruditos y los financistas. Hoy en la iglesia, tiene instituciones de Estado, universitarias y laicas, la separación entre un agente intermediario con la iglesia fue una inevitable consecuencia de una liberada modernidad, liberada entre comillas. Bueno, si uno es más crítico de repente como de ciertas cuestiones como de historia contemporánea, acerca de quiénes son los financistas, de repente como de ciertas eh, entidades políticas, económicas o de generadoras de conocimiento, base de datos, database, editoriales, uno va a encontrar también sectores de la iglesia que son como accionistas, pero no la iglesia declarada, pero son accionistas igual. Ahora la tarea pendiente de ver cómo se genera conocimiento, no desde la comodidad de los gritos confesionales de políticos monárquicos, sino la ingenuidad de las personas comunes. Y ignorancia. No hay ignorancia, yo creo. Yo creo que no hay ignorancia sistemática por parte de la clase reinante. La prevención de una sociedad base. Es que podemos entender con algún proyecto con tanta complejidad de 26 siglos prácticamente de conocimiento escrito a partir de una sociedad base. Hoy la construcción de conocimientos de la psicología científica otorga una panorámica que bien resume la evolución sociocultural, bueno, y sociocultural de Occidente, en cuanto a lo mental es absolutamente incompatible, incluso ahora se frente a los materiales y un producto exclusivo de la modernidad que comprende del siglo XVI al XIX. No es tan, por decirlo, lineal. Podría estar complementando con bastante más información, pero ahí tampoco. Realmente la lectura. En la historia el panorama dicta mucho lo que ocurre en la psicología y la pretensión por formar una ciencia y mirarse como ciencia constituida, pero igual de dejar de mirarse como una disciplina documenta la evidencia del paso entre los paradigmas percibida como inconclusa a veces y dependiente. Bueno, la aceptación dura de lo que fueron los métodos cualitativos de investigación puede ser por lo menos un símil de lo que fue la reconstrucción de las escuelas sociales de 1929 en adelante. Vamos en cuanto a la normalización de 1929 en la historia. Aún más en cuanto de las normalizaciones paradigmáticas del proceso social y consigo, siendo más susceptibles a sesgos parciales, que muy a diferencia de la psicología en la que concentra en estudiar el fenómeno específico de la mente. Como la única mente no existe, o sea, puedo entender así como entre comillas la mente. La historia, dado su importancia documental y de una compleja epistemología incomprensible para la visión positivista, es más servicio de un quebranto de las épocas. Sin embargo, el paso de las ciencias, estos quebrantos parecen ser un fenómeno evidentemente inocuo. Por supuesto que no lo es. O sea, es que hay cosas antes que la línea de adquisición del conocimiento más o menos socialmente aceptado. Es que entendamos por lo menos de que hay ciertas cuestiones que son de fenomenología, de cuestiones como más sociales, económicas, que son más superficiales y que van creando a su vez producto como ciertas cuestiones, jerarquizaciones de ciertos fenómenos, pues van llegando a su vez a la generación de conocimiento, al registro archivístico, a lo que sería por lo menos la técnica, la tecnología, como producto. Ciencia, tecnología, innovación, no sé qué de cada sociedad, producto de su como repositorio o archivística o de repente como cierto sustrato de las cosas del presente que queden para el pasado. O sea, hay cierto margen de historicidad un poco más complejo desde el cual se podría abstraer bastante más. En lo que está la historia como parte de la disciplina humanística y con algo de ciencia social, es han sentado la base de esos relatos sociales en que hay un grupo o un individuo que quiere poder el registro de las audiencias de otro grupo humano. La puta impresión de que son los vencedores de que escriben la historia adquiere fuerza entre otras disciplinas de la ciencia cuanto a la mirada. Esa es la imagen de una naturaleza dispuesta a la atenta mirada del científico, el que pregunta, el que hipotetiza y genera verdades. De lo que teníamos por explotar la naturaleza, o más justo para nuestro caso, explotar la realidad. Bueno, la mirada positivista, o sea, de que existe la realidad, que la realidad es atendible a los cinco sentidos, eh, materialismo, positivismo, ciertas cosas que fueron innegablemente creando de repente a lo largo de 400 años hasta hoy,
lo que sería como por lo menos el conocimiento científico y su instrumental. La preconcepción del objeto histórico cambia dramáticamente de giro hacia lo social, tiene que ser que la psicología y la cuestión de, junto con la historia, describían además un alma. Qué horrible. Qué horrible expresión. Sobre la época en la que Alberti tiene de genética y es obligación del investigador reconstruir todo con un margen frágil de objetividad. Con un margen frágil de objetividad, bueno, con sujeto objetos, igual así depende de ser una reconstrucción subjetiva, lamentablemente. Crear una posición epistemológica común vendría siendo por el lado de la teoría hermenéutica y dialéctica, consiguiendo ambas ciencias como construcciones intersubjetivas y sociales. Bueno, eso es más aceptado del siglo XX, antes que las empiristas legalistas, las que son recibidas por la comunidad científica actual. El primer punto pasaría por reconocer que ambas ciencias y la cuestión de la ciencia social como un producto del paso de la humanidad tras la atropello de la humana naturaleza. La dificultad se la hay de todas formas a aprender que el paradigma sigue siendo el de la evolución natural del conocimiento de sus específicas crisis, con la complejidad del pensamiento humano con todas sus presiones. Sin embargo, con esto de ver el paso de los paradigmas se prescinden a sí mismos de residuos paradigmáticos o sus productos traumáticos frente al paso de zeitgeist históricos complejos y vastos que dan lugar a interpretación y harían bien en ambas ciencias. Yo creo que la historia tiene más cuestiones ciertos modos para llegar a la práctica de la psicología. Las ciencias sociales, de forma que han hecho cargo de estos productos quizás indeseados del aparato científico con margen explicativo de otra realidad natural y humana. Margen explicativo, un poco margen. Digamos que más margen, producto de. Bueno, es que son subsecuentes. Hay ciertas cuestiones que están más de base a partir de lo que es la producción de científica, que son prácticamente la conservación, por decirlo así, la supervivencia de lo humano en las ciudades dentro de las nuevas sociedades y sus actividades y sus interacciones, que las que van dejando por lo menos archivo hacia el pasado, porque siempre está como en vista como en retrospectiva. Cuando decimos que es una vista como spot factor, porque estamos generando ciertos insumos que se van generando y sumando al conocimiento, o sea, es como una perspectiva vintage de la historicidad o historicismo. Sobre el cambio reciente, no son del todo documentados, pues se tienen entre las personas conceptos de historia que es concebido como eminentemente documental y el tipo pretérito. Eso es lo que se piensa. Porque aún así, en la reconstrucción de ciertos hechos del pasado también van cosas hacia el pasado y hacia el futuro. O sea, sí que esta linealidad del tiempo presente weak o de efemérides o más como enciclopédico o objetivista del cientificismo histórico tendría que verse de repente como cierto como calmado. Hay que tener paciencia. Los barridos de datos se hacen en función de la cronología, partiendo de la presencia de hitos, posteriormente el estudio de las eventuales etapas. La reconstrucción historiográfica de la ciencia ha sido parte de la primera producción teórica que tiene expectativas de sistematizarse y darse con continuidad. ¿Qué pasa con la psicología? Es un asunto pendiente. Sí, por supuesto, un asuntazo pendiente. Mucho de lo que es, por decirlo así, la interrelación de las funciones documentales y la reconstrucción de lo subjetivo dentro de lo que sería de los márgenes de la objetividad entre ambas ciencias. Por supuesto que la psicología corre con más ventaja con respecto a la objetividad, mientras que ellos de repente ciertas cuestiones más testimoniales o ciertas cuestiones del pasado. Aquí el problema es entender historia como pasado, o la temporalidad como pasado. Lo que de repente he visto por ciertos historiadores como Mark Bloch. No Mark Bloch directamente, pero sí otro. Acerca de marcar cierta historicidad, ciertas periodizaciones, ciertas cuestiones como márgenes un poco más paradigmáticos, ciertas escuelas. No tanto como escuelas, sino que decir como segmentos de historicidad, del historicismo. Ya. Entre la psicología y la historia hay una serie de procesos de construcción paradigmática que parecen ser bastante comunes entre sí. Bueno, resolución paradigmática a partir de ciertas negociaciones, no es que sea una resolución absolutamente esto es, no. Son como discusiones, ciertos intercambios, pero no son tan totales. Lo cual es cosa de un estatus en cuanto se consideran ciencias sociales. Sí, puede ser que sí, un proceso de hibridación de ciencias sociales de los 2 años 70 puede haber contribuido a esto. La historia de la documentación, análisis de fuentes primarias de archivos y secundarias de referencia. Bueno, aquí estoy siendo reduccionista al hablar acerca de la historia archivística o positivista. Y la psicología es la noción de una técnica con aplicación de una ciencia disciplina con aplicación en lo social derivadas de la. Bueno, aplicaciones sociales. Bueno, teniendo a una persona ya por decir social. Desde la más alta tradición de conocimiento científico, medicina, biología, física, fisiología, que cuenta con un aval de naturaleza social. Bueno, de nuevo, que entre cierta edad y inequívocamente versado en la credibilidad técnica de estos instrumentos.
La historia presciende de una parte práctica. Bueno, si tiene una parte práctica, que es la parte de su método, que es bastante distinto quizás del más común de nuestros métodos, y en la psicología en cambio se olvidó de realizar los testes históricos que la llevaron a tener una credibilidad que mira aún desde la modernidad especial del DEN. No todas, no todas. Aquí hay un lugar que tenemos que mirar. Eh, Vamos bajando poco a poco a lo que es el segundo, por decirlo, marco teórico en el análisis, y después en la interrelación con cierta mayor complejidad, o sea, cierta circularidad, como de cierta complejidad como de un nivel muchísimo más alto. Y estaba extendiendo también ciertas cuestiones de la lectura complementaria para estar diciendo a partir de lo cual yo creo que dada la complejidad del tiempo, llevo una hora. Yo había leído el primer capítulo de Boring, así que quiero continuar con esto. Yo creo que mañana, pienso que sí, entrará la lectura de la tarde acerca de historia de la psicología laica latinoamericana, para ir bajando a la cronología de historia de Chile, para que hagamos una especie como de síntesis de lo cual va ocurriendo. A ver, es que en ese momento, producto de repente como de cierta reticencia, entendía las cuestiones como más absolutas, y lamentablemente cometía el error de ser un poco estoico de repente con ciertas cuestiones de opiniones. Aquí por lo menos flexibilizado bastante. Sé que hay ciertas regularizaciones o ciertos márgenes con ciertas cuestiones de campos de conocimiento que son más experienciales y más inmediatos, antes que la producción de conocimiento de la escritura, o de repente como el archivo o la periodización o la cronicidad, por lo menos desde lo que es los documentos, por decirlo, de Estado. Por, sí, es que hay ciertas voluntades que son de múltiples direccionalidades, en las cuales tiene que haber intereses privados y públicos, a partir de los cuales ocurren las acciones de las personas en la sociedad, y no tiene que ver con en lo que es una disciplina científica dentro de lo que sería un lugar medianamente recordado como una universidad. No es un lugar de vanguardia, sino que es un lugar como de spot fact, o sea, como de revisiones de cosas pasadas. Lo que está ocurriendo en la cotidianidad afuera que tiene que ver con la conservación prácticamente de los individuos dentro de lo que son como los núcleos urbanos, por decirlo así, como sería como más directamente evolucionado, o más directo, más crudo, y no tanto acerca de lo cual de repente ocurre de repente en un sector medianamente eh, eh, acomodado. Entonces, el tercer sector de una complejidad y que queda de repente como para archivos nacionales, como evidencia de repente con ciertas cuestiones, pero un poco más testimoniales, pero colectivamente siguen siendo, por decirlo así, ciertas instrumentaciones que no tienen que ver con el pasado. No entendamos historia como pasado, sino con cierta historicidad, un continuo de reconstrucción y subjetividad que está lleno, muy lleno de subjetividad. No tanto como nuestro método, como quieran decirlo, pero igual está lleno de subjetividad, así que ¿qué es control experimental? Es subjetividad plena, o sea, por lo menos tú estás diciendo ya voy a poner cierto modo, yo de mi parte voy a poner cierto control de ciertas variables en este contexto, es que es subjetividad pura y dura, es subjetividad pura y dura, así que no tiene nada de objetivo, o sea, eh, yo creo que la mayor objetividad de la investigación es la que no se hace, no se escribe. ¿Quieren hacer investigación absolutamente objetiva? No la escriban. No archiven nada, no hagan nada. Ni siquiera le proponga como un proyecto de investigación. Ni siquiera se le proponga como un proyecto hipotético. Olvide eso. Eso es por decirlo así como lo más objetivo. Eh, no sé. Necesitamos de los participantes, de los redactores, de los proyectos de financiamiento, de la institución patrocinante. Miles y miles de personas desaparecen producto de que es una investigación objetiva. Es así de duro, es así de simple. Y es tremendo. Ya, voy a terminar quizás en este video netamente en este punto, porque creo que he explicado la primera parte del análisis de la tesis, con un poco de elementos complementarios, viendo que igual había como ciertos errores dentro de las pautas formales, los cuales no había tenido el gusto de estarlo revisando ni comentando.
producto prácticamente de hace 10 años de mi ignorancia y de ciertas cuestiones como se tomó como absolutismo en las opiniones, pero bueno, ¿qué manda? Voy a hacer uploads de ciertas de lectura y texto a propósito, así que eso, muy bien. Hasta luego.